lo que decíamos, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por estar puntuales aquí en esta primera sesión del segundo día del Global Youth Leadership Forum. Como decíamos, somos comprensivos, entendemos el tiempo, entendemos la maravillosa ciudad que nos alberga. Además, somos conscientes de la importancia que tienen las relaciones personales y los vínculos que se establecen entre todos vosotros, pero sí que también pues, pediría que hiciéramos un pequeño esfuerzo porque tenemos una grandísima oportunidad de poder debatir con personalidades, poder escuchar planteamientos de personas de primerísimo nivel y además también planteamientos, ministro, y ahora lo comentábamos, planteamientos que son novedosos y que muchas veces no están en el día a día de los portfolios de trabajo de la mayoría de nosotros, ¿no? Y uno es el que vamos a tratar hoy, es el papel de la diáspora. Lo primero, agradecerte el que estés con nosotros, es un privilegio, me parece maravilloso lo que estáis haciendo en Camerún, el cómo estáis aprovechando, como bien le decías a la alcaldesa, al igual que Santander, ese enclave geográfico privilegiado, esa posición en el epicentro de las rutas marítimas, terrestres, una belleza natural sin precedentes, una oportunidad turística y de servicios fundamental, pero también aunándolo a la cuestión tecnológica y vinculándolo a lo que va a ser el tema de esta presentación, que es el talento, el capital humano y la formación y capacitación de todos los jóvenes y todos los ciudadanos que tenéis en Cabo Verde. Hago una mención especial a los jóvenes, primero porque este foro se enfoca a jóvenes y segundo por la dimensión y el volumen de jóvenes que tenéis en África y que tenéis, por supuesto, en Cabo Verde. Así que para mí es un auténtico privilegio haberte recibido en el Global Youth Leadership Forum. Sabes que tenemos una visita que se va a pagar, lo garantizo que muy pronto estaremos en Cabo Verde visitándote y estaremos desarrollando proyectos y desarrollando actividades. Y es un auténtico privilegio poder hablar sobre el papel de la diáspora africana como motor de desarrollo, como motor de prosperidad y como una de las principales fuerzas que van a impulsar el crecimiento de la región en los próximos años. Así que muchas gracias, ministro. Esta es tu casa y bienvenida. Muchas gracias, doctor Jacob, por me invitar a participar y compartir aquí el Global Youth Leadership Forum. Peço desculpas porque eu falo português, pero eu vou fazer esforço para hablar en portuñol. Ha sido nuestro fallo, que no había la traducción del portugués al español. Yo voy a hablar en portuñol. Bueno, durante esos días de ayer y hoy, nosotros hablamos mucho sobre el contexto del mundo. Ayer hablamos del contexto de la América, principalmente la América del Sur, y también el contexto europeo. Y hoy nosotros vamos a hablar un poco más aprofundadamente del continente africano. Es el segundo continente del mundo, un continente con una población grande, 2,3 billones de personas, y es un continente también que tiene características muy propias. Es una de las mayores reservas de riqueza mineral del mundo. No sería posible hoy desarrollar toda la electrónica, todos los microchips, los telemóviles, los portátiles que nosotros tenemos, sea el cobalto africano, que viene principalmente de la vacía del Congo, así como también recursos como energéticos, el petróleo, el gas natural, el plutonio para la energía atómica, tan utilizada y tan polémica. Pero también África es un continente con una de las mayores reservas en suelos fértiles de producción alimentaria. También por explorar. Y también África es un continente donde tenemos las mayores reservas de fosfatos y también de fertilizantes para la agricultura. Marruecos y esa región de África Occidental, del norte, de Magreb. Por eso, el continente africano es un continente
que podemos dizer que no quadro da globalização econômica, a globalização econômica ha ficado pouco para trás, não ha acompanhado. E sua relação com a globalização, nós podemos dizer que é uma relação que não trouxe grandes vantagens para a economia, para a sociedade e para a população africana. Por isso é que nós dizemos, se temos um continente tão rico, com uma população tão grande, o que falta é África para acompanhar a onda de desenvolvimento mundial e ser competitivo? Como fazer para atrair a juventude? A implicação da juventude, sua criatividade no processo de desenvolvimento do continente, de los países de nós. E em África há outro aspecto que é preciso referenciar aqui, que é sua organização política, a estabilidade política. É um continente também marcado por conflitos políticos e também sociais, e que nós temos a responsabilidade de resolver. Isso também cria problemas, porque para a juventude eu posso dizer que dos potenciais mais importantes para o desenvolvimento de um continente ou de um país é sua estabilidade, segurança e boa governança. E boa governança implica respeitar a Constituição da República. Isso é importante. Se nós, a nível do Parlamento, de los Senados, aprovamos uma Carta Magna, leis, a mãe das leis, temos que respeitá-la. E muitas vezes, a causa de muitos conflitos é o não respeito da Constituição e da legalidade. Aumento de mandatos de presidenciais, é um presidente que termina 2 mandatos por Constituição, mas quer fazer mais 2 mandatos. E essa transgressão leva a conflitos. E por isso, a democracia, o respeito dos direitos humanos e da Constituição da República é fundamental. Para mim, é o aspecto mais importante para iniciar um processo de estabilidade e desenvolvimento. Pero também, nós temos em África um continente com 63% de sua população é jovem. Pero qual é a participação da juventude e a tomada de decisão em África? É muito baixo. E se nós queremos inverter isso, a solução é justamente investir no capital humano, os talentos, formação profissional, pero também políticas ativas para implicar a juventude africana em todo o processo de desenvolvimento. Isso é importante. Nelson Mandela ha dicho isso, pero muitos não lo escutaram. Muitos repetem as palavras de Nelson Mandela, pero não lo aplicam em los programas de governo e los orçamentos anuais, que é investimento na educação e formação. Isso é importante. Por isso, as políticas ativas são fundamentais para o continente nós. Pero Cabo Verde é um pequeno estado insular africano do Atlântico Médio e é um país que teve uma história muito conturbada de dificuldades, hambres, conflitos não, muitas dificuldades naturais, pero que se afirma agora como um país que pode ser importante no quadro de los países de la comunidade de los estados da África Ocidental. É um país de desenvolvimento médio que conseguiu
apostar en una economía circular y una economía baseada en los servicios, turismo, tecnología y también transporte, comunicación. Y es el principal objetivo del desarrollo económico de Cabo Verde. Y nosotros hoy somos un destino mundial del turismo. Ya somos un destino mundial del turismo. Pero para conseguir ser un país de economía y de servicio, ayer el profesor, el presidente del fondo, ha hablado de eso. Nosotros, para conseguirmos por una economía de servicio, turismo, comunicación a funcionar, fue necesario hacer una apuesta fuerte, principalmente al nivel legislativo, creando un ecosistema de atracción de inversiones externas, pero de potenciación también de las inversiones internas. Y hoy tenemos inversiones externas y tenemos un conjunto de legislación que permite atraer las inversiones extranjeras, españoles, que son importantes, británicos, alemanes, de todo el mundo, portugueses, también africanos, angolanos, por ejemplo, franceses, y un pequeño país insular que ya recibe casi 1 millón de turistas año y con perspectivas de desarrollo con crecimiento de 13% año. Y es eso. Pero la importancia de una economía de servicio está en la seguridad jurídica de las inversiones. El inversor la persona, el empresario que aposta en Cabo Verde tiene que tener confianza y seguridad en la inversión. Primero, eso es importante, la estabilidad, la paz. Eso también conta. Porque yo no puedo vender ilusiones. Ilusiones no rima con suceso empresarial. Tenemos que tener estabilidad, confianza. Cuando se confía, se investe. Eso es la base, es un foco. El foco es de la seguridad jurídica de las inversiones. Para conseguir eso, ¿qué nosotros hicimos? En primer lugar, implementar una moneda convertible. La convertibilidad del escudo caboverdiano es un punto importante para los jóvenes aquí que dedican a la economía. Y esa conversión de la moneda es un PEX fix con el euro. Era con escudo portugués, el escudo desapareció. Ahora el único escudo del mundo es el escudo caboverdiano. Y es convertible en euro. Y su base de sustentabilidad es un trust fund de nosotros, que aplicamos en varios bancos. En Banco de Luxemburgo, en Banco Nacional y Central de Luxemburgo y también en el Banco Europeo. Y en el Banco Portugués también. Y las aplicaciones. Porque para tener una moneda convertible tiene que tener una base de sustentabilidad. Y esa base es un trust fund construido también que entras con una especie de un fondo soberano. Por eso, criamos esas infraestructuras financieras de estabilidad y hoy tenemos inversiones grandes y un turismo a desarrollar en un país que está dando pasos de estabilidad. Pero yo fui invitado aquí para hablar de la diáspora. ¿Por qué diáspora? Porque Cabo Verde es un país, el único del mundo, que 2/3 de su población vive en la diáspora. Somos el 15º país de las Naciones Unidas en materia de diáspora. El 15. Y donde esa diáspora ha aportado también un grande apoyo y colaboración en el desarrollo del país. Ligación al nivel económico, financiero, con las mesas. Hoy, 34% del PIB, del Producto Interno Bruto de Cabo Verde, son las inversiones de sus comunidades de la diáspora. 34%. En remesas financieras e inversiones directas,
y también en solidaridad social, que son 7% de las despesas familiares de Cabo Verde son responsabilidad de la diáspora. ¿Solidaridad social? O sea, ¿cómo se articula? La solidaridad social es en la base de encomiendas del apoyo a la educación, principalmente a la salud, y el intercambio de familia, el soporte familiar. Apoyo familiar. Y aquí hay otro aspecto importante de la diáspora caboverdiana, que es el capital humano. Pues posiblemente, y no solo posiblemente, es la mayor riqueza que Cabo Verde tiene. Es su diáspora y el capital humano. Porque el capital humano ha tenido una ascensión social en la sociedad, aquí en España, Europa, Estados Unidos, etc. Tenemos comunidades en Brasil, en Canadá. Yo veo aquí el amigo de Argentina. Tenemos una de las comunidades más antiguas de Cabo Verde también en Argentina, en La Plata, principalmente. Gente de tercera, cuarta, quinta generación en Argentina, no Brasil también. Tenemos una comunidad grande en los Estados Unidos, que ha empezado con la pesca de la balena hace 2 siglos y medio. Y es eso que es Cabo Verde. Tiene una diáspora, la diáspora tiene un papel, una ligación con el país. Y nosotros, ¿cuál es la función del gobierno ahora? Ha decidido dar centralidad a esa comunidad, a esa diáspora. Pero dar centralidad no es solamente un discurso. Son programas, son proyectos, son políticas públicas direccionadas para hacer venir el capital, las poupanzas de la diáspora y la capacidad de inversión. Y eso estamos consiguiendo. Y ahora están investiendo fuertemente en el área de salud. Porque hay gente con mucha capacidad investiendo en el área de salud, por ejemplo. La área de educación superior, por ejemplo, en las universidades. Teníamos una situación en que más del 80% de los jóvenes estudiaban al externo del país. Ahora, con apoyo también de la diáspora, invertimos la situación. Ahora, 83% de los caboverdianos estudian en Cabo Verde. Y también hay un investimento fuerte a nivel de formación profesional. Tenemos turismo, tenemos servicios, son los caboverdianos que trabajan en eso. Y también, hoy Cabo Verde es un país de inmigración. Recebemos también gente de los países vecinos, Guinea-Bissau, Senegal, Nigeria y otros, Liberia, que portam, y Ghana también, estoy a ver aquí, nuestra amiga de Ghana. Por eso, en el cuadro de la CDO tenemos la libre circulación de personas. Y en ese cuadro, por eso, para terminar la situación de Cabo Verde, no podemos ver Cabo Verde como un pequeño estado insular, no. Es un pequeño estado insular inserido en una gran comunidad de 340 millones de personas, que es Cabo Verde, Senegal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Senegal, etc. Son los países de la CDO. Y todo eso es que yo digo, ahora para entrar en la diáspora africana, decir que ahora finalmente la Unión Africana, los jefes de Estado, empezaron a refletir sobre la diáspora africana. Y recientemente Addis Abeba ha decidido montar un programa de movilización de la diáspora para investir en el continente. Porque llegaron a la conclusión, con datos estadísticos, que el aporte, el apoyo o la inversión de diáspora en el continente es superior a la inversión extranjera, somado con la ayuda pública al desarrollo. Por eso, es un potencial. ¿Cómo hacer para traer ese potencial para los países nosotros? Ahí es que entra la política de migraciones. ¿Por qué la gente se migra para la Europa? Tenemos que crear condiciones en los países de origen. Y es una de las vías de conter, pero desarrollando. No habrá tanta necesidad de tantos jóvenes morir en el Mediterráneo
se tem oportunidade em seu país. E temos que acreditar. E é essa África que nós outros acreditamos que é a África de hoje. Uma África que abre grandes perspectivas. Temos livre circulação do comércio. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar as comunidades regionais. Estamos a criar uma realidade financeira africana. Estamos a criar as condições para relançar. Pero isso tem que ser acompanhado da boa governança, do respeito para a legislação, para a paz e a tranquilidade. Porque não há desenvolvimento em ambiente de conflito, de golpes de Estado ou de grandes dificuldades. Por isso é que essas era a contribuição que queria dar aqui para falar com a juventude e dizer que eu, personalmente, com 28 anos, fui eleito alcalde, presidente de Câmara, democrático. 28 anos. Com 27 anos, eleito deputado. Fui o deputado e o presidente de Câmara mais jovem de meu país. Pero sempre conquistando o caminho. Não foi dádiva, é conquista. Porque a luta, isso é uma luta para o poder também. O poder conquistas, não se dá. É preciso conquistar da juventude, da participação feminina, da mulher. Isso é importante. E estamos conseguindo. Porque hoje temos que poner cotas. Pero al futuro não vai haver necessidade de cotas. Ponemos cotas para garantir uma participação de 30%, 40%, 50%. É preciso a igualdade de oportunidade para os jovens e para também para todo o gênero. E no país de nós estamos a trabalhar nesse sentido. E eu penso que com resultados, e por isso queria trazer essa experiência de Cabo Verde. Hoje é um país estável, recomendável, de turismo, seguro. A gente põe seu dinheiro, sua inversão e com tranquilidade. E é isso que nós queremos. Estão todos invitados. Eu he falado com Jacob. Uma das próximas reuniões do fórum, nós mucho gostaríamos de lo receber en el país, Cabo Verde, conocer una realidad diferente y dialogar también. Y es una oportunidad de tener más africanos en el foro, más participación africana de la América del Sur, principalmente la América, los países que tenemos una relación. Brasil, no estoy a ver aquí representantes do Brasil, que es un grande país también de la América do Sul, e termos aqui a possibilidade de ver um caso. É um caso pequeno, porque os países não podem ser considerados só por sua dimensão. Nós somos o país mais pequeno. Nigéria é o país mais grande da CDO e da África. Pero temos que respeitar uns ao outro. Nigéria também tem muito a dar à África. É um país com muito potencial humano e econômico. Por isso, senhor presidente, senhor do fórum, fica o convite para, conjuntamente com o governo de nós e as organizações empresariais e de direitos de Cabo Verde, ajudar a organizar um fórum para falar um pouco sobre o contexto africano e como implicar a África também nesse desenvolvimento tão esperado e tão necessário para o mundo que nós vivemos hoje. E discutir também todo o movimento migratório. Por que as migrações? Por que morre gente no Atlântico, na fronteira dos Estados Unidos, na entrada dos Estados Unidos na América? Esse é um problema que cria problemas para nós, pero temos que discutir. Não podemos ver ao lado, que é uma realidade dolorosa para todo mundo.
Por eso, muchas gracias por me ter escuchado y ter la oportunidad de presentar aquí esta experiencia de Cabo Verde, un país atlántico, africano, que está en la vía del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Estaba viendo las caras de la gente y yo creo que voluntarios para ir a Cabo Verde no nos van a faltar. Ya estábamos viendo los gestos de la gente, o sea que ya está en marcha y está más que comprometido. Y me gustaría agradecer las dos lecciones que nos acaba de dar, una política y otra de vida. La lección política es que, creo que Cabo Verde en ese sentido lo ha hecho bien, todo se sustenta en instituciones sólidas, Estado de Derecho y luego generación de oportunidades de desarrollo. Son las dos opciones fundamentales. Y la lección de vida es que nada se regala y que todo hay que pelearlo, porque yo no conozco nada que haya caído del cielo ni que nos hayan regalado. Así que, como bien dice, los espacios se conquistan, los derechos se conquistan y cualquier pequeño paso que se tiene que dar tiene que ser con mucho trabajo, con mucho sacrificio y además haciendo las cosas bien, con ética y no quedando mal con nadie, porque en el camino todos nos vamos a encontrar rápido. O sea que ese es un mensaje que siempre tratamos de trasladar. Y me gustaría hacer una pregunta muy breve referida a la cuestión que nos ha concitado hoy aquí, que es la cuestión migratoria y la cuestión de la diáspora. Usted ha sentado las bases de lo que están haciendo para generar desarrollo, prosperidad y oportunidades en base también a la cuestión tecnológica y el conocimiento. La economía del conocimiento y las personas preparadas para los desafíos que vienen es el gran asunto que los países tienen que abordar en los próximos años. Como resultado de la del flujo de movilidad que tienen entre los países de África, que tenemos también en la Unión Europea y del propio proceso de globalización, el talento es libre y el talento se mueve hacia donde hay oportunidades de negocio. La pregunta es, ¿el talento o los ciudadanos cualificados que salen de Cabo Verde, ustedes buscan repatriarlos y que hagan una vida, un desarrollo profesional en Cabo Verde? ¿O realmente les sirve con que puedan desarrollarse en Berlín, en Nueva York, en Madrid y que hagan inversiones y contribuyan al desarrollo pero sin volver a Cabo Verde? ¿Tienen un plan para que todas esas personas vuelvan o realmente, tal y como tienen estructurado el proceso migratorio, el proceso de desarrollo de la población, generan mayor prosperidad en aquellas otras regiones en las que están instalados y simplemente invirtiendo o contribuyendo al desarrollo de Cabo Verde? Bueno, eso es el gran desafío. Es cómo implicar la diáspora, las comunidades de diáspora, con el desarrollo de los países de origen. Es algo que es un proceso. No se hace por decreto. Es un proceso. En primero, es reconocer el papel que esa diáspora tiene para el país. Y entender que una persona, un caboverdiano que vive en Luxemburgo, que es hijo de papás que fueron inmigrantes, pero él no es inmigrante, él es un ciudadano de Luxemburgo. Su hijo y su pequeño hijo son ciudadanos luxemburgueses. ¿Cómo implicar a esa persona en el desarrollo del país de origen? Esa persona tiene el derecho, por ley de nacionalidad, de una nacionalidad caboverdiana de origen. Nosotros damos nacionalidad de origen justo hasta quinta generación. Hijos, netos, bisnetos y trenetos. Todas las generaciones. Cualquier persona que prueba que tiene origen caboverdiana, por Constitución, artículo 40, se tem que dar nacionalidade. Eu vengo agora de Abidjan, onde nós estamos a dar quase 1.500 nacionalidades novas, de gente que bisneto de caboverdiano, em Abidjan. A mesma coisa em Gabão, Libéria. Temos caboverdianos de 3 gerações que agora estão procurando sua origem. Bueno, y tenemos en la Constitución la ley de nacionalidad, las duplas y múltiples nacionalidades. Ese es el primero. Un caboverdiano que está en Luxemburgo no es un traidor, porque antes, hace tiempo, a los años 80, 70, la diáspora era catalogada como alguien que foge del país.
no era bienvenido. Era la visión de una coyuntura histórica. Pero hoy, no. Esa persona es valorizada, es un héroe. Se fue, es un acto de empreendedorismo. Y ahora quiere venir, tem que ser bem recebido. Como um cabo-verdiano de primeira classe. Ou seja, não há primeira nem segunda classe. Todos têm que ser valorizados. ¿Está bien? Por eso, tenemos que crear ese ambiente de receptividad de ese capital humano. Segundo, tenemos que ver que esa gente tiene derecho en los países de acogimiento. Bueno, por eso que el punto de la mayor forma de hacer atraer ese capital es por vía de inversiones. Creamos condiciones y la juventud, los jóvenes inovadores, ven y crían las puentes. Sin abandonar su país de acogimiento, él hace la puente con Cabo Verde y desarrolla actividades también en Cabo Verde. O sea, desarrolla una dupla nacionalidad o ciudadanía. ¿Comprende? Porque las cosas no se hacen por decreto presidencial o por decreto administrativo. Es un proceso, es una política activa. Y en eso conseguimos captar el interés de esa juventud, de esa gente de otras generaciones, para investir. Pero para investir tenemos que crear condiciones especiales. Y tenemos una ley, un conjunto de leyes, que da posibilidad. ¿Por qué que una persona que trabaja en Arizona o en Miami deposita su poupança, su dinero en Cabo Verde? Porque Cabo Verde creó una ley que lo protege, que lo isente de los impuestos, del depósito, que crea facilidad. La persona que viene para Cabo Verde trae su coche, pero trae un coche con liberación de aduanera. Va a construir su casa. Él construye su casa en que todos los materiales de construcción son isentos de aduana. O sea, eso es una renuncia fiscal del país a favor de la comunidad. Porque cuando tú construyes tu casa, por lo menos 30% de las cosas tú importas. Y si tú no eso importa, tú tienes ese ambiente fiscal de facilidad, nosotros lo criamos. ¿Comprende? Y, bueno, otro ejemplo. Nosotros criamos una legislación ahora, como estamos a ver que la gente pone su poupança en Cabo Verde, es un aporte para la economía, sí, pero no es la mejor forma de hacer inversiones. Queremos diversificar el investimento de la diáspora. ¿Qué hacemos? Creamos una norma legal que isenta de impuestos todas las aplicaciones en el mercado de capitales, por ejemplo. Se investe en el mercado de capital. Yo que soy residente, pago impuestos. Y él que no es residente, no paga impuestos. Para los títulos, la compra de títulos públicos, privados, todo eso tiene isención. Y esa es una forma de llamar dinero para el país. Y hoy, por eso es que yo digo que 34% del PIB es responsabilidad de la comunidad. Porque y es creciente. Yo tengo aquí demostración, no voy a hacer porque es un caso, pero eso fica para Cabo Verde. Porque nosotros tenemos la evolución de las finanzas de la diáspora en el continente africano por país, pero también tenemos en el país de nosotros y conseguimos hacer un paralelo. Y el grande desafío de hoy es crear las políticas públicas activas para hacer atraer ese talento, ese capital que es endógeno, es nuestro. Porque la gente, cuando hay un cabo-verdiano en París, él es francés, pero es cabo-verdiano. Por ejemplo, aquí en España, yo estoy hablando de economía, pero yo podría estar a hablar de deporte, de cultura. Tenemos uno de los mejores basquetbolistas de España, es cabo-verdiano, Eddie Tavares, 2,20 metros. Es la base de la equipa de España, de Real Madrid.
Edith Tavares, con 2,20 metros, caoriano. Nosotros somos chiquititos, pero tenemos gente grande. Él es campeón de Europa y campeón de España. Pero cuando gana el campeonato de España, apaña su bandera de caoerdi, mete aquí y corre todo el campo. Y la gente pregunta, ¿por qué? ¿Qué bandera es esa? Es la bandera de las islas donde yo nací. Pero es ciudadano, primerísimo ciudadano, porque es un campeón de... Bueno, ni todos son campeones, él es campeón, tiene el talento de ser campeón. Es la misma cosa con los músicos, es la misma cosa con la gente de cultura, con los empresarios, por ejemplo, que procuran. Ahora, por ejemplo, porque la vida es hecha de casos. Yo estuve en Brasil, en Río de Janeiro. Tenemos una gran comunidad en Brasil. Y yo tuve un encuentro con una personalidad de la música brasileña, que provavelmente mucha gente aquí conoce, que es Seu Jorge, que es un grande cantante brasileño, Seu Jorge. Y Seu Jorge, nesse momento, ha decidido procurar su origen caoriana. Y es caoriano. Hoy tiene ciudadanía caoriana y brasileña, porque es de origen caoriana. Y ese sentimiento de pertenencia é que é preciso. E isso tudo tem que estar vertido em leis, em um ecossistema, em políticas públicas. Por isso que, com a OIM, Organização Internacional de Migrações, estamos a preparar uma grande conferência em Caoerdi, com todos os países africanos também, principalmente, e não só, onde nós vamos a discutir que políticas públicas aportar a los países para atrair a diáspora. Porque esse é um processo. E temos a Organização Internacional de Migrações, as Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, como os parceiros para nos ajudar a implementar essas políticas. É isso. Pues muchísimas gracias, ministro. Raúl Torres tenía una pregunta. Raúl es el primer diputado migrante de la Ciudad de México. Él fue elegido por los mexicanos residentes en el exterior. Lo va a contar él mucho mejor. Y te hace la palabra. Gracias, Jacobo. Y felicidades de verdad, porque entender la diáspora es el siguiente paso a la migración. Hablar de migración es muchas veces hablar del problema, pero cuando hablamos de diáspora, como usted lo acaba de decir, es entender la migración. Y eso habla de que realmente se está trabajando en la comunidad. Yo soy, como lo dice Jacobo, el primer diputado que se vota en el extranjero, que representa a los mexicanos de la diáspora mexicana. México ha tenido migraciones durante muchos años, pero una diáspora que hoy la califica por su alto nivel profesional, académico, cultural y social en todo el mundo, como usted lo está comentando de Cabo Verde. Yo le tendría dos preguntas particulares. La primera respecto a Cabo Verde. ¿Cuál es ese siguiente paso que, si bien ustedes lo están trabajando bien para solidificar esa diáspora que regresa, que invierte, cuál es el siguiente paso que tiene Cabo Verde para que esa diáspora tome la acción correcta en lo local? Es decir, así como en México por primera vez existió un diputado que representa esa diáspora, ¿qué es lo que sigue para solidificarlo? Porque eso va de la mano de la segunda pregunta. Cabo Verde lo está haciendo muy bien en sus temas de la diáspora y de atención a sus ciudadanos en el extranjero, donde esos ciudadanos se han convertido en embajadores ciudadanos de la marca del país en todo el mundo. ¿Qué modelo se puede compartir con el resto de las naciones africanas para atender a su diáspora y dejar de ver solamente la migración como el efecto de que una persona de un país se mueve a otro, y atenderlo como lo están haciendo ustedes de la diáspora, de sacar lo mejor de esos perfiles que se integre de vuelta en los países de origen? ¿Qué se tendría que hacer en los países africanos, donde hoy estamos viendo que el tema de la migración está no solamente en México, donde llegan mucha gente de África y los propios mexicanos no saben ni en dónde están estos países? Y se debe de entender ahora esas relaciones nuevas, diplomáticas, de mejores entendimientos. Pero ¿qué se debe de hacer con África, con el modelo que ustedes están ocupando, de atender a esa diáspora calificada, de esa diáspora que trae inversiones y donde hoy la gran mayoría están en el extranjero? Gracias. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí aprendiendo de las culturas y de las soluciones que están implementando los líderes grandes en cada país, y nosotros como país también. Honduras, que es un país donde tenemos mucha riqueza, nuestras tierras producen mucho,
Les voy a poner un ejemplo. Estamos teniendo problemas de migración porque la gente tiene problemas para tener un acceso a la salud. Bueno, no hay educación y el problema que tenemos es que en las montañas, donde los padres enseñan a los hijos a producir el café, que es uno de nuestros principales productos de exportación más grande, y el banano, para educar tienen que caminar media hora. Y si por suerte logran graduar a los niños de 6º grado, porque los colegios quedan todavía más retirados. Ese es uno de los pocos casos que tenemos de por qué la gente busca a los países más desarrollados. Pero en este caso, yo estaba escuchando lo que decía él, buscar el capital humano. Yo creo que la migración de los países como los nuestros es la poca calidad de vida que tienen ellos, el acceso. Porque cuando se acercan a las ciudades, no van con la preparación suficiente. Entonces, un hondureño sale de las montañas y viene a estos países, como estábamos escuchando el día anterior, a limpiar apartamentos, a limpiar casas y a cuidar a adultos mayores ya de la tercera edad, pero porque en estos países se encuentran una mejor calidad de vida, pueden tener mayor acceso a la salud, pueden tener mejor educación sus hijos y aparte de eso todavía les queda un poco de dinero para mandar a la gente que dejaron en el país. Mi pregunta es, si las políticas implementadas por estos grandes países han surgido efecto, tanto así que los países pequeños como nosotros venimos y buscamos emigrar, ¿cómo podríamos hacer, cómo podría hacer Honduras para que las inversiones de estos países, las ayudas que son canalizadas, no sean, porque en nuestro país uno de los problemas más grandes que tenemos es la corrupción política, que los bienes y las colaboraciones no llegan a estas personas, pero tenemos instituciones que se pueden encargar de ir a construir una escuela a esa montaña y ahí vamos a podemos detener cientos de jóvenes porque les enseñamos a cultivar la tierra, les enseñamos a cultivar las fincas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como país pequeño, rico en tierras, rico en capital humano para poder trabajar, pero que realmente los fondos internacionales lleguen a las comunidades que los necesitan para poder mejorar la salud y la educación? No de las ciudades ya desarrolladas, sino de la gente que tenemos en montañas y en comunidades remotas, que son las que emigran para países como Estados Unidos, Europa. Gracias. Muy bien. Bueno, están aquí cuestiones muy importantes y contribuciones, ¿no? No son cuestiones, contribuciones. El señor diputado de la diáspora mexicana, para mí es un placer lo conocer, porque nosotros también tenemos 6 diputados de la diáspora, 2 de la América, 2 de África, 2 de Europa, 6 y diputados. Pero es eso, es preciso reconocer que existe una diáspora mexicana o caucasiana o haitiana o de Ghana o de Honduras o de otro país. Es preciso reconocer que esa diáspora son ciudadanos de pleno derecho. Nosotros aquí, en la Constitución de nosotros, tengo siempre sublinhado, artículo 40, ningún caucasiano de origen podrá ser privado de nacionalidad o las prerrogativas de la ciudadanía. Eso está aquí. Es un derecho que les asiste. Es preciso comunicar eso, llevar a la gente a entender eso. No hay ninguna diferencia de derecho entre el presidente de la República de Cabo Verde y una persona que está en São Tomé, que está en La Plata o que está en Londres. No hay ninguna diferencia de derecho. Todos los derechos lo asisten. Ese en primer lugar. Segundo lugar, es crear el sentimiento de comunidad. Nosotros tenemos comunidad organizadas. Se va a Londres, encontramos, yo voy, las asociaciones, las organizaciones empresariales, todas las organizaciones dentro de la universidad,
existe essa comunidade. Esse sentimento, e nutre, discute o país. Exigem também no país. É a própria Constituição que cria um conselho da comunidade cabo-verdiana para dar sua opinião nas políticas da diáspora. Compreende? Pero, porque, como disseste muito bem, é preciso diferenciar. Porque quando nós falamos de... Eu nunca hablo de imigração. Eu hablo de la diáspora. O conceito é diáspora. Porque quando falamos de imigração, sim, estamos ligando. Porque os cabo-verdianos, quando saíram de Cabo Verde, não fugiram por causa da guerra, de transgressão de direitos humanos. Não. Saíram para a procura de rendimentos. Ha dicho a representante de Honduras. Saíram para trabalhar, para ter dinheiro, para sustentar sua família, para educar, para desenvolver. Esse se chama também mobilidade laboral. Saem para trabalhar. Não sabem porque eu vou sair num bote para morrer. Não é? No Mediterrâneo e nas fronteiras dos Estados Unidos, porque por gosto, não, ou porque sou obrigado, não. Por isso é que muitas vezes temos que ter esse conceito de diáspora. É um conceito muito desenvolvido. Você habla muito de diáspora. Há muito que diga. Porque países como Irlanda, como Israel, como mesmo, por exemplo, na América Latina temos exemplos buenos. Aqui na Europa, Espanha, por exemplo, Luxemburgo foi um país de imigração, de diáspora. A diáspora, Itália, um país que tem uma grande diáspora na América Latina, por exemplo. Pero esses países desenvolveram uma política de atração desses gente, de valorização. Israel, por exemplo, valoriza todos os israelitas, são cidadãos. Marruecos, por exemplo, para Marruecos, todo ele que prove ser marroquino é marroquino. E tem uma ligação direta com a diáspora. E como ha dicho, cada elemento de México e nos Estados Unidos é um embaixador de México e Estados Unidos. É como nós outros. É um embaixador também de cultural. Está trabalhando, ou vive, pero representa também o país. Por isso que eu digo que esse conceito de diáspora temos que evoluir. Temos que tratar as questões de migrações, como a Organização Internacional de Migrações lo trata muito bem. E a nível dos países temos que montar as políticas públicas para atração. Criar verdadeiras políticas. Por isso é que para suster esse é preciso dar confiança. E como se dá confiança? Com a comunicação. Eu normalmente hablo a seguinte frase: é preciso criar uma conectividade funcional entre as diásporas e os países. E isso se consegue como? Hoje, com as tecnologias, com as novas tecnologias de comunicação, com o digital, com as plataformas digitais, com os portais digitais de consulares, por exemplo. Em Cabo Verde, agora, uma pessoa que está em Arizona ou que está em Guiné-Bissau pode fazer um passaporte de nós, de Cabo Verde, solamente no seu portátil ou no seu tablet. Porque é totalmente digital. Se quer fazer uma procuração ou abrir uma empresa em Cabo Verde, lo hace aqui. Não é preciso ir allá, pagar, conviver com a corrupção da administração pública. Não, tudo digital. O digital está a criar, é um instrumento poderoso, é uma ferramenta poderosa para ligar e criar essa sustentabilidade. Por isso que eu digo que isso é uma matéria. Eu he hablado com o secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, el ano passado, e eu lhe he dicho, senhor secretário-geral, as Nações Unidas têm que poner no primeiro plano da discussão entre nações a questão das diásporas. Porque muitas vezes nós damos mais atenção no comércio mundial, mas atrás do comércio estão os homens. A economia, atrás da economia está a gente, o capital humano. Temos que poner em primeiro plano essas questões. Discutir a nível do continente, da América, também da Europa, da Ásia,
essa problemática de diáspora, porque é fundamental. É fundamental para o futuro e também para o presente. Bueno, a questão de... Sim, isso acontece. Agora, por exemplo, Europa, aqui, Espanha também, principalmente Espanha nem tanto, pero Portugal, França, Suíça, UK, Países Baixos, Luxemburgo, todos estão procurando mão de obra. Pero, no tempo de meu papá ou de meu abuelo, a gente imigrava, se partia sem formação. Pero agora, uma empresa francesa ou espanhola dá trabalho a quem tem uma formação. Porque é impossível trabalhar hoje em um restaurante, na construção civil, no turismo, sem formação. Por isso, formação. Nós temos que formar a gente que sai com um nível de formação e de escolaridade, de literacia. A ver? Por isso que eu falo de mobilidade laboral. É outra questão que temos que atender. A mobilidade laboral planificada, controlada, para que os trabalhadores não sejam explotados. E seus direitos de habitação, direitos de contrato, segurança social e todas as questões que, no dia a dia, nós deparamos. Por isso, são questões de alta que têm que ser resolvidas. O investimento na formação profissional, educação, é fundamental para criar políticas sustentáveis e, com certeza, hoje, ayer nós falamos aqui sobre o digital, a inteligência artificial. ¿No? Uma das conclusões que eu escrevi é que a inteligência artificial ajuda a haver mais transparência. Não é? Como implicar a inteligência artificial na criação de condições de transparência, de melhor gestão de contratos. Mas quando hablo de contrato de um trabalho, de contrato de uma empreitada, de uma construção, de um porto, de um aeroporto, ou de uma calle, ou de uma inversão em pesca ou da agricultura. Porque é na gestão de contratos que sai a corrupção. Eu assino o contrato, exijo 5%, 10%, 1%, aí empeça tudo, estraga tudo. Isso é péssimo. E ayer também foi muito falado aqui a necessidade de haver instituições sustentáveis e fortes de fiscalização e de controle. Porque não há desenvolvimento sem introdução de transparência. Por exemplo, alguém falou aqui também, eu penso que o deputado de Colômbia, sobre a fiscalização concomitante. Esse é um princípio importante. Em Espanha é assim, em França é assim. O Tribunal de Contas, a Corte de Contas, hace uma fiscalização concomitante ao momento que o ato é hecho e apanha os infratores. Isso é algo que também é um tema para um fórum, da questão de transparência. Porque a juventude tem que ver, é uma questão de atitude. Se eu assino, como ministro, tenho o poder de assinar um contrato, por que é que eu exijo para mim uma percentagem do contrato? Compreende? E vocês, quando forem ministros, presidentes, e muitos já são presidentes e ministros, sabem disso. Aí é que começa. Eu compro um avião para a minha companhia nacional. Eu tenho que receber, porque aí o crime não é só quem recebe, é quem dá também. É repartido. É a empresa francesa de ATR que me vende um avião. Aí todos nós somos criminosos. Quem dá e quem recebe. Por isso que as instituições, essa é uma temática, a questão de transparência e boa governança. Porque boa governança é transparência. Não se pode fazer
o que acontece muchas veces en los países nosotros. Por eso es la sustentabilidad de políticas. Bueno.